Bueno, vamos a hablar de un tema súper importante que es el de la oración y como todo en la juventud, mientras más claras se tengan las cosas, más firme se va para adelante. Si me entero de esto a los 50, más vale enterarse a los 20, la que tienen ustedes, ¿cierto? Y llevarlo bien. A Juan Pablo II, ya que lo citamos, lo marcó mucho con respecto a la oración, entre otras cosas su papá. Él quedó, lo sabrán, quedó huérfano de mamá cuando tenía 9 años, el papá un hombre de fe. Primero lo llevó a la imagen de la Virgen y le dijo, ella ahora es tu mamá. Imagínense, 9 años que... Bien, la verdad, empezó a tener una relación hermosísima con la Virgen. Bueno, empezó no, la profundizó. Pero una cosa que cuenta él, que su casa fue como su primer seminario, que se despertaba a la noche a veces, porque claro, yo pude visitar, tuve la gracia ahí, la casita en Cracovia. Claro, dormían la camita de él y la cama del papá en la misma habitación. Y se despertaba de noche a veces y miraba así y estaba el papá arrodillado en un reclinatorio. El que estaba ahí todavía, se puede visitar. Imagínense lo que puede ser para un niño que despertarse y esté el papá rezando en medio de la noche, ¿no? Es un hombre de Dios, un santo varón, ¿no? Y cómo lo marcó a él, cómo lo marcó. Por eso digo, mientras antes uno aprenda a rezar y lo que es la oración, mejor. Después, Juan Pablo II, claro, no se puede entenderlo a él sin la oración y la importancia que le daba. Una vez viene estaba en la capilla rezando ante el Santísimo y viene su secretario y le dice desde afuera, ¿no? De la puerta, entra y, santidad, santidad, hay un tema muy importante y urgente. El Papa hipertérrito, como si nada. Entonces se va, sabía que lo estaba escuchando, porque se va y vuelve. Una vez más, santidad, tema importante, disculpe. Nada, pasan 5 minutos más, vuelve. Santidad es un tema muy importante, por favor, un minuto. El Papa se da vuelta y le dice, ¿es importante? Sí, muy importante, si no, no lo molestaría. ¿Y urgente? Claro, pues santidad muy urgente. Bueno, entonces tenemos que rezar. Pum, se da vuelta y sigue rezando. Eso es entender lo que es la oración, ¿no? O sea, cuando estoy rezando no es que no estoy haciendo nada, estoy haciendo todo. Porque cuando nosotros hacemos algo, nosotros pequeños, limitados, como somos, hacemos algo. Cuando rezamos, de algún modo hacemos todo. Porque a quien le estamos rezando es al que puede hacer todo. Entonces está muy bien, clarísimo eso, ¿no? Es importante, urgente, hay que rezar. Él tenía que rezar en ese momento. Y no solamente lo vive un papa, eso lo vive cualquier persona que tiene fe y que vive bien su vida de fe. Tenemos que apuntar a eso. Se cuenta en la vida de Carlos V, ¿no? Carlos V, imagínense los trabajos que tenía, agobiado, dominador de 2 mundos, ¿no? Bueno, pero nunca él dejaba, Carlos V, el emperador, nunca dejaba su momento de oración, nunca. Entonces cuenta que una vez a la mañana estaba en su momento de oración y llega el embajador de Francia y él le pide por medio de su secretario que quiere hablar con él, que es algo urgente, y él responde, ahora estoy yo en audiencia, que esperen esos señores, ¿no? El embajador y su comitiva. Y parece que demoró mucho en salir de la oración. Entonces el embajador encaró otra vez al secretario y le dijo, por favor, dígale que estamos realmente, que es importante y que esto se respondió así, Carlos V. Esos señores sirven a su rey con celo digno de respeto. Claro, estaban sirviendo al rey de Francia. Bien, pues bien, yo no quiero servir con menos celo a mi señor y a mi alma, que esperen pues. Y siguió rezando. Eso, así como recién decíamos, Juan Pablo II se tomaba en serio que Dios obraba y que él estaba de algún modo haciendo todo porque estaba en contacto con Dios, así también Carlos V se estaba tomando en serio que estaba ante su Señor, ante alguien. Y si hay otros alguienes que me esperan en honor de un alguien más importante que ellos, que es su rey, bueno, yo estoy ante uno que es más importante todavía. Bueno, entonces, ¿qué es la oración? A mí me gusta una definición muy cortita y que va con el título que está puesto aquí abajito.
Es así, el Catecismo de la Iglesia Católica, que se los recomiendo vivamente, tiene 4 partes, ¿no? La última parte es la que se habla estrictamente de la oración. ¿Sí? La primera parte se habla de lo que tenemos que creer, todo el tema del credo, la fe que tenemos, etc. La segunda, de todos los sacramentos. La tercera, de los mandamientos, lo que creemos, lo que tenemos que recibir, lo que tenemos que hacer. Y cuando empieza la cuarta parte, que es la oración, empieza así. Este misterio, el misterio de la fe, todo lo que venimos hablando lo llama misterio de la fe. Este misterio este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él. ¿Sí? El misterio de la fe piden que los fieles crean en él, lo celebren, vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. O sea, todo el misterio de la fe, ¿sí? Hay que vivirlo, hay que creerlo, hay que celebrarlo en una relación con Dios, y esa relación es la oración. Entonces, podríamos definir la oración como la relación mía con Dios. Eso es la oración. Y uno dice, bueno, pero si la oración es la relación que yo tengo con Dios, ¿cómo es que yo rezo cuando no rezo? Porque claro, no todo el tiempo estoy rezando. Bueno, por un lado se puede responder esto de una manera muy sencilla, y es el hecho que, aunque yo no esté rezando activamente porque no estoy pensando en Dios, no por eso me dejo de relacionar con Dios. Dios me está mirando siempre. Siempre estoy en relación con Dios. Nuestro ser es un ser en relación con Dios. No existimos sin relación con Dios. No solamente porque Él nos mantiene en el ser, sino porque, repito, Él nos está viendo. Él está presente en la creación, no a manera de la nueva era, como si fuéramos cosas divinas, pero está presente porque somos su creación. Está por presencia, por esencia y por potencia. Me mira, y si estoy en gracia de Dios, con más razón vivo en relación con Él. Todo lo que hago es relación con Dios. Por eso, mi oración, incluso esa que hago directamente cuando estoy en oración, depende mucho del resto del día, que también de alguna manera es oración, porque estoy siempre en relación con Él. ¿Acaso yo puedo, en el momento que me dedico a rezar, a una visita santísima, una hora santa, el rosario, un misterio, lo que sea, puedo rezar bien si el resto del día no lo hice bien? ¿Se entiende? O sea, yo puedo olvidarme de Dios en el sentido de decir, bueno, listo, no importa, peco, no sé. Cuando me pongo a rezar es muy difícil concentrar, es muy difícil porque todo el tiempo me estoy relacionando con Dios. Hay un libro muy bueno que se llama Dificultades en la oración mental, que es del padre Boilán, fraile, un abad, que justamente habla que para rezar bien él habla de 4 purezas, no lo voy a tratar ahora que es largo, pero son todas lo bien que yo tengo que obrar fuera de la oración para poder rezar, porque eso, repito, esta es parte de mi relación con Dios. No puedo pensar de que yo me relaciono con Dios solo cuando rezo. Claro, cuando rezo es un momento del todo particular, del todo importante. Pero si nosotros fuéramos menos pecadores, más santos, etcétera, casi que la oración no tendría que estar tipificada. Es decir, hay que dedicar un tiempo a rezar. ¿Por qué? Porque somos tan tontos, perdón la palabra, tan pecadores, que nos olvidamos de Dios. ¿A ustedes les parece que antes del pecado original Adán y Eva tenían que rezar? No. ¿En qué sentido? Digo, no tenían que dedicar un tiempo. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo ayer todo? ¿Qué tal el paraíso? ¿Qué sé yo? ¿Dormiste bien? No sé qué. Bien, ¿vamos a rezar un ratito? No. Adán nunca le dijo eso a Eva. Porque ellos vivían en la presencia de Dios, él se paseaba por el jardín, Dios, tenían un trato con él, así, constante, directo, siempre. Y no como tenemos en el cielo, no lo veían cara a cara en cuanto que si no hubieran podido pecar, pero incluso sin irnos tan lejos en el tiempo y tan lejos en la santidad, digo, porque ellos tenían una santidad muy especial. Nosotros ahora en la vida religiosa, incluso en la vida religiosa monacal,
pero más todavía en la nuestra, que no es monacal, sino vida religiosa en el mundo, tenemos horas momentos de oración, la liturgia de las horas, pero después tenemos el momento del rosario, el momento de la oración al Santísimo, la oración diaria, una hora ante el Santísimo. Y antes, los monjes, la oración personal no la tenían en el horario. Ahora, el monje tenía el horario de la oración comunitaria. Claro, porque ahí tenía que juntarse a rezar, si no los dejabas pagando a los otros y en un momento... Uno dice, bueno, pero ¿por qué no tenían el horario, la oración? Que nos rezaban, ¿no? Que estaban en el campo trabajando y después iban a su celda a leer la Biblia y no, es que vivían rezando. La vida de un monje era oración continua. Yo creo que si llegaba a ver un monje de la Edad Media, un horario nuestro de ahora, se escandaliza. Así que, ¿cómo que tenés un momento para rezar? ¿Qué quiere decir? ¿El otro tiempo qué haces? ¿Se entiende? O sea, la vida del monje era rezar todo el tiempo y la hora que estaba marcada era para rezar en comunidad. Entonces, nuestra vida es una constante relación con Dios, y que justamente como mi relación con Dios, con las cosas del mundo, mis debilidades, quizás hasta mis pecados, frenan esa relación, ese trato con Él, ese pensar en Él, etc. Entonces tengo que tener momentos que me dedico solo a eso, que están muy bien y son necesarios, pero son necesarios justamente porque no me sale hacerlo todo el tiempo, que es lo que debería. ¿Acaso sí, cuando una persona está enamorada de otra, no tiene ganas de verla y hablar con ella y contarle cosas? Y si no la ve, le extraña, piensa en ella, le cuenta cosas. Ahora existe todos los medios de comunicación, pero antes le escribía una carta, otra, todo el tiempo. El amor hace así, el amor piensa del amado, en la amada. Una relación constante, y después se ven y se cuentan todo lo que han hecho, lo que no han hecho, porque eso es amar, es comunicarse, ¿no? Darse también de esa manera. Entonces, el alma que ama a Dios, si nosotros amásemos cada vez más a Dios, tendríamos esa necesidad de estar todo el tiempo rezando. Entonces, como no lo tenemos a eso, porque nos falta amor a Dios, entonces hace falta, bueno, le tengo que poner propósito. En este momento tengo que rezar el rosario todos los días, tengo que tratar de ir a misa lo más que pueda, por ejemplo, hacer una visita santísima, no sé, cada uno tiene que ver. Pero si no hay oración, no hay relación con Dios, claro, porque si no dedico un tiempo determinado a rezar, es porque ni siquiera, porque obviamente que todo el otro tiempo tampoco me acordé de Dios. Entonces, una persona que no reza no tiene vida espiritual, no tiene relación con Dios. Si comienza a tener un momento de oración, comienza a tener esa relación con Dios. Uno dice, bueno, pero si me confesé, estoy en gracia de Dios. Sí, estoy en gracia de Dios, estoy en relación con Dios porque estoy en gracia. Pero si no rezo, esa gracia va a terminarse, en el sentido que voy a caer en pecado grave. San Alfonso dice, ¿no? No hay gente fuerte y gente débil en lo espiritual. Hay gente que reza y gente que no sabe rezar. Punto. Porque mi relación con Dios es todo. De ahí tengo toda la fuerza, de ahí tengo... Si ni siquiera soy capaz de dedicar unos minutos por día a solo a Dios, y quiere decir que el resto del día tampoco se lo dedique a Él. Entonces me tengo que forzar en hacer el esfuerzo, ¿no? Ponerme horario, hacer de cuenta que ese tiempo de oración no es mío. Santa Teresa de Ávila decía, el tiempo de oración tenemos que hacer de cuenta que no es nuestro. Como eso que decimos recién, Juan Pablo II. No se lo quitaron. Él siguió rezando. Carlos V, no se lo quitaron, siguió rezando. Ese tiempo no es mío, si no es mío, se acabó. ¿No? Necesito estar con Dios, porque esa es la base de toda mi relación con Él. Uno puede decir, bueno, también están los sacramentos, son importantísimos. Claro que sí, pero si no tengo vida de oración, los sacramentos tampoco me aprovechan o me aprovechan muy poco. Y además que cuando decimos oración, este tipo de oración que dedico solo a eso, que es la que me ayuda a que el resto del día sea también oración, la mejor quizás es al frente del Santísimo. Entonces tampoco hay una contraposición entre un sacramento, ¿cierto? O la Santa Misa. Pero bueno, por un lado eso, entonces, ¿por qué decimos que la relación con Dios es oración? Porque toda mi vida tendría que ser oración en este sentido. Toda mi vida estar en presencia de Dios. Caminar, como se decía, de Abraham, San Abraham, en la presencia de Dios. Y en ese sentido todo el tiempo estoy rezando. Entonces, repito, como no nos sale así, entonces tenemos que dedicar tiempo fijo a pensar en Dios, solamente pensar en Dios, a rezar. Porque si no, el resto del tiempo no lo hago. Entonces,
mientras más calidad y tiempo en cuanto pueda, según mis obligaciones, pueda dedicar a rezar ese tiempo solo a Dios, solo a María Santísima, va a ir llenando la oración otros momentos de mi vida. Y aunque yo esté haciendo otra cosa, trabajando, estoy en presencia de Dios. Y eso también es oración. Se suele poner este ejemplo, o sea, tenemos por ejemplo acá dos circulitos, ¿no? Mi vida de trabajo, de actividad y mi vida de oración, ¿no? Entonces, cuando voy comenzando mi vida espiritual, se va uniendo un poquito. O sea, tengo un momento de trabajo donde también rezo, ¿no? Y si no están solos, acá rezo y acá trabajo, al revés, ¿no? Acá trabajo y acá rezo. Pero se van a ir uniendo. Y después se van uniendo cada vez más, que casi se unen de todo. Es decir, que siempre estoy en oración, a pesar de que esté trabajando. Y no vayan a pensar que me distrae en absoluto, al contrario. Pensar en Dios mientras hacemos las cosas hace que las hagamos muchísimo mejor. Es el único pensamiento que... Acá una vez nuestro fundador, el Padre Huela, nos puso un ejercicio espiritual en el 2005, en el Nibuila, allá cerquita de San Rafael, puso una pizarra, hizo escribir a uno que sabía escribir bien. Todo el retiro, el ejercicio espiritual, teníamos una frase ahí de San Cipriano, creo que era la frase. La frase es: sepa que no debe pensar en otra cosa más que en Dios. Y eso obviamente era un mensaje para que nos quede para siempre. Uno dice, bueno, pero no, qué aburrido pensar en Dios. Es que no sabemos quién es Dios. Qué distractivo, ¿no? Y yo tengo otras cosas. Es que no, nos perdemos. O sea, el santo, ¿no?, de Santo Domingo se dice que o hablaba de Dios o hablaba a Dios, ¿no? Todo de la oración. O de San Ignacio dice también, ¿no?, al comienzo de su conversión, cuando estaba aquí en Manresa, estoy en Manresa ahora, dice, no hablaba sino de Dios, de las cosas de nuestro Señor, todo el tiempo. Entonces el que está enamorado habla de lo que se ha enamorado, y si es Dios, con más razón, y habla y le habla, ¿cierto? Entonces, si se nos cruza por la cabeza decir, no, realmente qué aburrido sería, no sé qué, es porque está bien, somos seres humanos, que nos falta, porque, o si no, uno dice, no, pero pensar tanto en Dios, y que la gente, ¿qué? Vivo en una nube, y no trato con nadie. No, todo lo contrario. Mientras más vemos a Dios en todo, mejor tratamos a la gente, más amor tenemos, ¿no? Todo lo contrario, Dios es el único que no molesta. Hay un movimiento que nació aquí en España, supongo que ha llegado a Argentina también, está muy bien, siguiendo la espiritualidad no, las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Se llama Proyecto de Amor Conyugal. Y una de las cosas que dicen, presentan la relación de la pareja, del matrimonio, como un triángulo, ¿no? Con Dios, o sea, acá está marido y mujer y Dios arriba, ¿cierto? Dios, marido y mujer, ¿sí? Que hay un libro de Monsignor Fulton Sheen que se llama también Tres para amar, ¿no? El matrimonio es Dios, el marido y la mujer. Pero entonces en ese triángulo, Dios acá, marido y la mujer, mientras más se acercan a Dios, más se acercan entre ellos. Y mientras más se acercan entre ellos, más se acercan a Dios, ¿no? Así es siempre. Mientras más amo a Dios, más estoy cerca de la gente, más la amo, más la trato bien, más, ¿sí? Y mientras más amo a la gente de verdad, también más me acerco a Dios, ¿sí? Hay un autor, no me acuerdo ahora el nombre, pero le predicó ejercicios espirituales a la curia romana, estaba Juan Pablo II. Es Lipig, creo que se me mezcla, porque los nombres orientales es ruso o de por allá, ¿no? Oriental en ese sentido, no oriental China, no, sino rusa, cristianismo ruso y demás, católico obviamente. Entonces él citaba un par de santos de aquellos lares y decía que si nosotros necesitamos libros y demás, que los necesitamos, para formarnos, para pensar en cosas de Dios y todo, un poquito de lectura espiritual todos los días tiene que haber, la Sagrada Escritura, etc., es porque no somos suficientemente puros, decían. Porque si fuésemos más puros, no puros solamente pecado contra la carne, sino pureza en general, ¿no? De que busquemos a Dios en todo. Y si fuésemos más puros, veríamos a Dios en todo. No necesitaríamos libro de nada, ¿no? Veríamos una roca y veríamos la fuerza de Dios ahí, ¿no? Y así, veríamos una paloma y veríamos el Espíritu Santo. O sea, todo lo podríamos relacionar con Dios muy fácilmente. De San Ignacio se cuenta eso. Cito mucho a San Ignacio porque me dedico bastante a los ejercicios espirituales. Y acá en Manresa los escribió y todo, así que se decía eso, que era capaz de la cosa más insignificante elevarse a Dios y a hablar de cosas. Entonces,
Eso es también rezar. Las cosas se hacen como transparentes, no son obstáculos, ¿no? Eso es, y si son obstáculos es porque yo no soy tan puro. Ojo que a lo mejor nunca llegamos a una pureza tal que todas las cosas no sean. A lo mejor no estamos por morir, todavía tenemos cosas que pueden ser como obstáculos. Pero digo, cuando nos vamos purificando, vamos creciendo un santo le mostraba un billete y no le ningún obstáculo, no tiene ninguna avaricia, ¿no? Lo único que ve ahí es alguien a quien ayudar con eso, alguna cosa para comprar para un pobre, no sé qué. No. Bien, entonces todo eso lo hace la oración, ¿no? La oración va como divinizando el alma, espiritualizándola, ¿no? Realmente es algo que tenemos que creerlo porque así es. Y así lo tenemos que ir experimentando de a poco. El cardenal Newman decía así: el hábito de la oración, la práctica de buscar a Dios y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia. Os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. El hombre ya no es lo que era antes, gradualmente se ve imbuido de una serie de ideas nuevas y se ve impregnado de principios diferentes. Eso hace la oración, ¿no? Eso hace la oración. Pero bueno, para lograr eso hay que sí o sí dedicar algún momento del día a rezar, al menos empezar por eso. Si yo quiero tener una vida de oración, es decir, si quiero ir creciendo en mi relación con Dios, tengo que dedicar al menos un momento del día, porque no me puedo pensar que puedo dedicar, que puede mi vida ir siendo eso, ir pensando cada vez más en Dios, etcétera, si no soy capaz de dedicar solo algún momento para Dios. Entonces cada uno tiene que analizarse y decir hasta qué punto yo estoy dedicándose, qué me he propuesto rezar con la edad que tengo. Uno dice, con la edad que tienen ustedes, por lo menos tendrían que rezar el rosario todos los días, por lo menos. Uno dice, bueno, el rosario son 20 minutos. Y si no tengo 20 minutos libre, porque no sé, bueno, pero cuando voy en el colectivo por un lado, cuando un misterio acá, un misterio allá, no puede ser que no tenga. Perdón, no es Santa todavía, la Beata, tampoco es Beata. la pastorcita de Fátima, que no es ni Santa ni Beata, Sor Lucía. Decía ella que se preguntaba ella por qué la Virgen le había recomendado tanto rezar el rosario y no, por ejemplo, la misa, que de suyo la misa es mucho más grande que el rosario, mucho más importante, la oración más perfecta. Y decía, o la liturgia de las horas, que es la liturgia también oficial de la iglesia, y reflexionaba un poco y dice, para mí que eso es así porque el rosario está a mano de todos. Nadie, o sea, no todos pueden ir a misa, los horarios, no sé qué, los trabajos. No todos pueden hacer la liturgia de las horas, a lo mejor no se sabe rezar, en tiempo de vida también tampoco era tan fácil tener, y estaba en latín, así en aquel tiempo también, pero el rosario lo pueden rezar todos. Y la Virgen, ¿sí? Pidió el rosario diario. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. La Virgen de Fátima es una cosa impresionante. Yo puede ser que me falte información, pero que yo sepa, no ha habido jamás en la historia de la iglesia una aparición semejante. Digo, obviamente está la Virgen del Pilar aquí, la única vez que se apareció la Virgen estando viva, pero digo, una cosa así en el tiempo moderno, donde hay un mensaje tan claro de la Virgen, donde le muestra el infierno a los pastorcitos, donde se deja ver por tantas personas porque el sol baila, donde fotografía, donde una cosa impresionante. Bueno, y ella nos pide a cada uno que recemos el rosario todos los días. ¿Por qué no lo vamos a hacer? No tengo 20 minutos para darle a Dios. Y como digo, 20 minutos que pueden repartirse de aquí a allá, ¿no? Misterio allá, misterio acá. Pónganse, no sé cómo se llama la aplicación, a ver cuánto tiempo están con las redes sociales en el celular. Y fíjense si está bien hacer eso y decir, che, qué cara dura que soy, ¿no? Decía que no tenía tiempo, y hoy tuve, no sé, 7 horas de uso del celular. 7 horas, no tengo para darle, para decir algo, 4 horas, no tengo para darle 20 minutos. Tan importantes son las 4 horas que tantos trabajos pasaron por mis manos, tantas decisiones que tuve que usar sí o sí para descontestar. Bien. Entonces, bueno,
una parte, y ya más de la mitad vamos, me quedan 15 minutos, es eso, la oración, es mi relación con Dios, todo pasa por ahí. Cuando hay grados en la vida espiritual, ¿no? Grados en que me voy acercando más a Dios y tiene sus reglas y qué sé yo, también hay grados en la oración, y mientras va creciendo la oración, también va creciendo, porque es lo mismo, es mi relación con Dios. ¿Me importa mi relación con Dios? Me tiene que importar la oración. Bien, y un ejemplo, ahora esta segunda parte más cortita, ejemplo acabadísimo de oración, por supuesto, nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Que, bien, no deja, o sea, el Señor es un misterio, ¿cierto? Es un misterio muy grande, porque Dios hecho hombre, ¿no? ¿Quién puede terminar de entender? Entonces, acá en este libro, que Palabras Mayores, la Suma Teológica, ¿no? Todo completita acá, en latín. Palabras mayores, no mayores para mí, para toda la iglesia, digo, recomendadísimo. Entonces acá cuando trata en el artículo Santo Tomás si tenía que rezar el Señor o no, porque claro, Jesús es Dios, también es hombre, pero es persona divina, entonces tenía que rezar, por eso se lo pregunte muy bien. Entonces dice que la oración, dice, es cierta explicación, pero explicación no en el sentido que le explico a Dios, sino como le muestro a Dios mi voluntad, se la presento, ¿no? De mi propia voluntad para que Dios la lleve a cabo. Le pido cosas a Dios. Esto es lo que yo quiero, Señor, por favor. Eso es la oración. Entonces, dice, si Jesús hubiera tenido una sola voluntad, no podía rezar. Pero como tenía dos voluntades, una divina y una humana, sí podía rezar, porque la humana podía presentar sus peticiones a la divina, ¿no? Bien, lo explica así. Y después, pero en otros momentos se pregunta, dice, bueno, pero el que reza es el que no tiene todo el poder. Porque si no, ¿para qué rezo? Y Jesús tenía todo el poder. Entonces ahí dice, bueno, sí, es cierto que en cuanto Dios no tenía que rezar, ¿no? Pero así todo, este Dios hecho hombre quiso rezar para darnos ejemplo a nosotros, para instruirnos, para enseñarnos a nosotros. Enseñándonos primero que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, por eso rezaba y Dios le concedía, etc. Y también para darnos ejemplo en cuanto que también nosotros tenemos que rezar. Si Jesús no hubiera rezado, ¿de dónde sacamos el ejemplo, no? Entonces, ¿tenía necesidad Jesús de rezar? Sí y no. Está medio ahí en el misterio, ¿cierto? Porque por un lado Santo Tomás dice sí, porque tenía voluntad humana, pero por otro lado dice medio que no, porque era Dios. Bueno, pero sí necesitaba para nosotros mostrarnos cómo teníamos que ser, porque es el ejemplo acabadísimo de toda virtud. Entonces, vemos la vida de Jesús y es una vida de constante oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos cómo interiormente él estaba siempre entre su alma en presencia de la divinidad, pero después lo vemos en momentos concretos cómo deja él traslucir eso, ¿no? En la carta a los Hebreos ponen en boca del Señor cuando se encarna una frase de la Escritura del Antiguo Testamento que dice, va diciendo cómo, hablando con el Padre, que el Padre, como que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no le satisficieron a Dios, porque la sangre de los machos cabríos y eso no eran para pagar los pecados, no eran, pero me has dado un cuerpo, ¿no? Le dice Cristo, porque ahora se estaba encarnando. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Esa es la primera oración que hace cuando entra al mundo, hacer la voluntad del Padre. Y toda su vida fue un constante hacer la voluntad del Padre, que, repito, eso también es oración. Pero hay momentos puntuales que deja ver esa oración Jesús. Por ejemplo, cuando se queda en el templo. Se queda en el templo para rezar, para dedicarse a las cosas de su Padre. Entonces, con 12 años, ¿no? Con lo que muestra que él sabía quién era y todo, ¿no? Y a cada uno, ahora que dice que Jesús se dio cuenta que era Dios en el bautismo, por favor, es una cosa que no tiene ni pies. Bueno, entonces, nos da ejemplo de dedicar tiempo a la oración. Se queda, punto. Y se queda 3 días. Y se queda aún sabiendo que María Santísima y San José se iban a preocupar mucho. Eso María le reclama y le dice, tu padre y yo te estuvimos buscando, ¿por qué no hiciste esto? Y Jesús le dice, no sabía de qué os preocupáis, no sabía que me tenía que ocupar de las cosas de mi padre. Muy interesante, María dice, tu padre y yo, y Jesús le dice, mi padre. Dice, como diciendo, hola, no lo digo así con todo respeto, pero entiéndame la idea. Dice, hola mamá, yo tengo otro papá, no te olvides, ¿no? O sea, la Virgen no se iba a olvidar de eso, ¿cierto? Pero dice, tú me dices padre, yo te digo padre también. Pero mi padre es Dios. El padre acá es un padre nutricio, un padre adoptivo. Yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Bueno, así nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas de nuestro padre. La invitación de Jesús.
Y si hay que hacer sufrir a alguien, nunca vamos a hacer sufrir a alguien tanto como Jesús a la Virgen en esa oportunidad. Si alguien, como acá, le decía, el Papa lo dejó al secretario que esperara, Carlos V lo dejó al embajador de Francia ahí, nosotros que esperen lo que nos tengan que esperar. Yo tengo que rezar, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Porque es mi Padre o no es mi Padre? ¿Quién es Dios para mí? Entonces, por eso, cada uno tiene que, cuánto tiempo tengo que rezar por día y rezar eso, sí o sí. Ejemplo de Jesús. Después, cuando Jesús estaba en la vida pública, cuando empezó la vida pública, yéndose a 40 días de oración y ayuno. Ni qué hablar, ¿cuánto se podía hablar de eso? Por eso tenemos que tener también no solamente momentos de oración por día, sino momentos que en el año, alguna vez, que me haga un retiro espiritual, un ejercicio espiritual de San Ignacio, que mejora, que freno un poco y rezo un poco más de lo que rezo todos los días. Si Jesús, que decimos de algún punto de vista tampoco lo necesitaba, de otro punto de vista sí, y además que nos quería dar ejemplo, pasó 40 días rezando, y después tenía que elegir a los apóstoles, pasaba noche en la oración, noche. Jesús pasó noches enteras rezando. Todo lo que se podría decir de la oración a la noche, ¿no? Acá abajo, justo donde estoy, esto estoy en el primer piso. Aquí en Europa todo es primer piso, segundo piso, esta parroquia no tiene patio, se va a una casa a cualquier lado, tiene que subir escaleras, no hay patios acá, no es chiquito Europa. Bueno, la cosa es que acá abajo, en este piso de abajo, está el Santísimo, día y noche, ¿no? Gracias a Dios, hace 3 años. Día y noche. La oración de la noche tiene un qué, por eso Jesús rezaba la noche. Bueno, noche en la oración de Jesús, noche, estaba todo el día haciendo milagros, curando enfermos, llega la noche, ¡pum!, pasa la noche en la oración, punto. ¿Quiere decir que yo tengo que pasar la noche en oración? No. O sí, alguna vez me lo puede pedir el Señor, pero lo que sí quiere decir es que yo tengo que rezar. Que tengo que rezar. Si no, ¿quién es Jesús para mí? Como comienza la tercera parte, Santo Tomás dice justamente, él es el camino, el que nos tiene que mostrar cómo llegar al cielo, es Jesús. Tenemos que verlo a él e imitarlo. Bien, hay varios momentos más en la vida de Jesús, y como digo, tiene que elegir los apóstoles la noche en oración. Ese ejemplo para nosotros, sobre todo, que no sabía él a quién tenía que elegir. En cuanto a Dios, claro que sí, de toda la eternidad. Tiene que darnos ejemplo. Y una oración que bueno, da gracias al Padre cuando le concede un milagro, cuando lo digo por ello, yo sé que me lo concede, nos enseña a rezar, nos enseña con el Padre Nuestro, que no sería muy largo explicarlo aquí, nos dice que hay que orar sin desfallecer, ¿no? Sí, eso, y los ejemplos que pone de la viuda de esto, lo otro, les decía Lucas 18, no les decía que esta parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Orar siempre sin desfallecer. Es mi relación con Dios, siempre orando, siempre pensando en Dios, siempre. Y le ponía el ejemplo de la viuda inoportuna, y le ponía el otro ejemplo, el otro, parábola, para mostrarle que hay que pedir y con confianza. Y cuando pidáis, haced de cuenta que lo habéis recibido y lo obtendréis. Uno tendría que poder rezar. Señor, te pido tal cosa, gracias Señor por tal cosa. O ya me se hubiera concedido. San Claudio de la Colombier tiene un librito chiquito, 11 páginas son en la 4, que está muy bien. Se llama Tratado del Santo Abandono. Dice, cuando yo pido algo y no se me concede, me preocupo solamente si dejo de pedir. Si no dejo de pedir, yo estoy súper tranquilo, porque sé que Dios me va a conceder mucho más de lo que estoy pidiendo. Por eso se demora. Entonces, por ejemplo, Santa Mónica. ¿Qué quería Santa Mónica? Que San Agustín se hiciera cristiano, que se bautizase, punto. Y que vivió una vida de más o menos según Dios. Digo, pero Dios la hizo esperar 18 años para concederle eso. 18 años de oración y de lágrimas. ¿Y qué le concedió? ¿Lo que pedía? Le concedió mucho más. Le concedió que fuese a San Agustín. San Agustín, columna de la iglesia, una cosa. No sé si le hubiera concedido nomás lo que le estaba pidiendo, ¿no? Por eso perseverar en la oración, por eso. Jesús entonces, en un momento muy difícil de su vida, que en el huerto de los olivos nos da ejemplo también de oración, reza. ¿Y qué pide, Señor?
si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no sea tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Acepta la voluntad del Padre. Le pide, pero acepta. Una hora. Y la oración cada vez es más intensa, dice, ¿no? Cuando nosotros estamos con más dificultad, más tentación, hay que rezar más, no menos. Y entonces va de nuevo. La primera vez es, si puedes, aparta de mí este cáliz. La segunda es, si este cáliz no puede pasar, como ya cediendo un poco más, si no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y la tercera vez también, ¿no? La oración siempre para eso. Pero cómo él reza con más intensidad. Y cuando vuelve a los apóstoles, los encuentra durmiendo, como les dice muy claro, ¿no? Velad y orad, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. Le estaba dando ejemplo, estaba orando y sudando lágrimas, sudando sangre. Bien, y ellos duermen, ¿no? San Pedro, porque no duerme, porque se duerme y no reza, después obra precipitadamente, le corta la oreja a Malco, no le tocaba hacer eso en ese momento, después dice que sigue a Jesús de lejos, que es físicamente lo que pone el Evangelio, pero está hablando de algo espiritual. Después deja la penitencia, porque se pone cerca al fuego, y Jesús estaba en el patio del pretorio del sumo sacerdote, estaba en un lugar lejos, y al frío, y bueno, y después finalmente lo niega 3 veces, pero porque dejó la oración, empezó por ahí. Bueno, y sobre todo Jesús nos da ejemplo cuando en la cruz le dice al Padre, no, las 7 palabras de la cruz, cada una es una cosa hermosísima, pero por ejemplo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo, le pide perdón, siempre pensando en los otros, ¿no? Y al final, bueno, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, en la oración, en el momento más difícil, que es la oscuridad total del alma, que en el caso nuestro es un ejemplo cuando uno dice, bueno, tengo que rezar y no tengo ganas, no siento nada, me parece que bueno, no importa. La oración más profunda, si quiere, y más misteriosa y más dolorosa, la de Cristo, fue ahí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno siente a veces el abandono de Dios. Dios no me abandona, como tampoco lo abandonó Jesús, pero es lo que sentimos. Hay que rezar igual, hay que rezar más. Y termina rezando diciendo, todo está cumplido. ¿No? Porque la oración tiene que llevar a eso, a cumplir siempre la voluntad de Dios. Lo único que hizo en toda la vida fue eso y así terminó. ¿No? Tratar siempre de tener a María presente cuando recemos, que ella es la maestra de oración, ella todo, nuestra madre nos guía, nos acompaña, nos cuida, nos demuestra, nos enseña, todo. Y dice San Luis María, ¿no? En el Tratado de la Verdadera Devoción, recemos, cuando estemos con Jesús rezando, nunca estemos solos, siempre con Jesús, con la Virgen, perdón, siempre con la Virgen. Qué alegría más grande puede ser la de Jesús que esté María, ¿no? Cuando recemos, claro que sí. Y María es un ejemplo acabadísimo de oración. María, por su parte, conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Lucas 2:19 y Lucas 2:51, ¿no? Eso, tener en su corazón las cosas de Dios, lo que le veía hacer a Jesús. Meditaba. Eso también era oración, por supuesto, era fuente de coloquios con su hijo, con el Padre. Por eso siempre tratar de pedirle a ella que nos enseñe a rezar, ¿no? Nadie sabe tanto de oración como María, que misteriosamente le enseñó a rezar a Jesús. Digo misteriosamente porque Jesús, siendo Dios, se fue adaptando al crecimiento propio humano, ¿cierto? No es que él nació y le dijo, hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hacía 9 meses que quería verte, no. Podría haberlo hecho si quería, en el sentido, digo, siendo Dios, pero no, él respetó todos los tiempos del crecimiento humano, entonces la Virgen le enseñó las primeras oraciones, es un misterio, pero es así. Que nos enseñe también María Santísima a rezar a nosotros. Termino con un parrafito de Juan Pablo II a los jóvenes. El joven alegre es un joven de alma grande, de alma gigantesca. Ser joven significa comprometerse a vivir en sí una incesante novedad de espíritu, fomentar la búsqueda continua del bien, dar rienda suelta al impulso de transformarse siempre haciéndose mejor, poner en práctica una voluntad perseverante de entrega. Y esto, amar la oración. El joven alegre, un joven de alma grande, un joven que ama la oración, que es coherente con nuestra fe y constructor de la paz.
no tengamos miedo de ser los santos del nuevo milenio. Para eso, dentro de todos los consejos, amar la oración. Muy bien, Ave María Purísima.